En el siguiente video se mostrarán los resultados que se obtuvo de la investigación acerca de noticias falsas o fake news en redes sociales bajo el brote de COVID-19. Introducción. La proliferación de las noticias falsas junto al auge de las redes sociales ha provocado una ola de desinformación en la población en los últimos años. Pero la situación se ha desbordado recientemente con la crisis del coronavirus que se vive mundialmente. Si bien las noticias falsas no son nada nuevo, las consecuencias de tales noticias relacionadas con COVID-19 demuestran que tenemos otra epidemia que se mueve junto con la actual pandemia mundial. En general, lo que consideramos noticias falsas se transmite principalmente a través de plataformas de redes sociales. Esas noticias falsas son difíciles de identificar para algunas personas y pueden crear confusión sobre lo que es verdad, dudas sobre la información precisa, dependencia de falsedades y se comparten continuamente sin saberlo entre los miembros del público. Además, con la rápida difusión de noticias falsas a través de las redes sociales, los usuarios son bombardeados con información falsa de forma regular y por lo general, cuando los consumidores obtienen información a través de noticias falsas, la información es persistente y duradera y tiene más impacto en los consumidores que la información de fuentes confiables. Probablemente esto ocurre debido a la naturaleza sensacionalista de las noticias falsas. Para empezar, se realizó una encuesta de 12 preguntas a 41 estudiantes de la Universidad de Sonsonate y la pregunta número 1 era ¿en qué redes sociales ve más noticias de COVID-19? A lo que el 80.5% contestó que en Facebook, un 9.8% en Instagram, 31.7% en Twitter y solo una persona afirma no ver noticias sobre COVID-19 en redes sociales, sino que las ve exclusivamente en televisión. La pregunta 2 dice ¿cuántas horas al día dedica a ver información o noticias sobre COVID-19? A lo que la mayoría de personas contestó que 1 hora. También se calcularon las medidas de tendencia central, donde se obtuvo una media de 1.43 horas, una media geométrica de 1.29 horas y una media armónica de 1.20. También se obtuvieron las medidas de variación, donde hay una varianza de 0.70, una desviación típica de 0.83 y un coeficiente de variación de 0.58. Pregunta número 3. Cuando vea una noticia relacionada con COVID-19 en alguna red social, ¿se encarga de verificarla de fuentes oficiales o fidedignas? El 51.2% de los estudiantes encuestados dice que siempre verifica la información. El 29.3% alega que casi siempre verifica la información y solo un 17.1% verifica la información con poca regularidad. Acá también se obtuvo nada más el 2.4% de una persona que nunca verifica la información que ve en redes sociales relacionada con COVID-19. Pregunta número 4. ¿Qué tan verídicas considera las noticias sobre COVID-19 que ve en redes sociales? El 85.4% de los estudiantes encuestados afirma que las considera poco confiables. Un 12.2% de los estudiantes encuestados las considera verídicas y solo un 2.4% las considera para nada confiables. Pregunta número 5. ¿Considera que las noticias falsas se han incrementado durante la pandemia COVID-19? Un 63.4% afirma que se han salido de control. Un 24.4% piensa que no han incrementado mucho y un 12.2% afirma que se han mantenido iguales. Pregunta número 6. Aproximadamente ¿cuántas noticias falsas sobre COVID-19 es capaz de identificar diariamente? La mayoría contestó que es capaz de identificar 3 noticias falsas diarias. También se calcularon las medidas de tendencia central, donde se obtuvo una media de 4.5, pero la media geométrica y la media armónica se obtuvo un valor de 0 e indeterminado debido a que hubo una persona que afirma no poder identificar ninguna noticia falsa sobre COVID-19. En las medidas de variación tenemos una varianza de 12.2, una desviación típica de 3.5 y un coeficiente de variación de 0.77. Pregunta 7. ¿Ha compartido información sobre COVID-19 en redes sociales de fuentes no oficiales sin haberse tomado el tiempo de verificarlas previamente?
Un 78% afirma nunca haberlo hecho. Un 19.5% afirma que lo ha hecho más de una vez. Y únicamente un 2.4% afirma que lo ha hecho muchas veces. Pregunta 8. ¿Tiene algún amigo o familiar que comparte en redes sociales noticias falsas relacionadas con COVID-19? Un 41.5% afirma que sí tiene. Un 26.8% afirma que no tiene amigos o familiares que comparten noticias falsas de COVID-19 en redes sociales. Y un 31.7% afirma no saberlo. Pregunta 9. Cuando ve que alguien comparte una noticia sobre COVID-19 de una fuente no oficial y parece sospechosa de ser una noticia falsa, se toma el tiempo de verificar la información y o informar a las personas que la noticia es falsa, proporcionando así la información correcta. Un 58.5% afirma hacerlo a veces, un 22% dice hacerlo todo el tiempo y un 19.5% dice que nunca lo hace. Pregunta 10. Cuando trata de verificar los datos de una noticia sobre COVID-19, aproximadamente ¿cuántos minutos tarda en verificar dicha información? Acá la mayoría dijo que se tarda 10 minutos. También se calcularon las medidas de tendencia central, donde se obtuvo una media de 13.41, una media geométrica de 10.90, una media armónica de 8.9 y medidas de variación, donde se obtuvo una varianza de 90.39, una desviación típica de 9.5 y un coeficiente de variación de 0.70. Pregunta 11. ¿Considera que las noticias falsas sobre COVID-19 solo causan pánico y miedo en la población? El 85.4% contestó que sí, el 12.2% contestó que un poco y 2.4% contestó que no. Pregunta 12. ¿Conoce cuál es el proceso para identificar una noticia falsa? El 48.8% contestó más o menos, el 9.8% contestó no y el 41.5% contestó sí. Como conclusión, podemos decir que la mayoría de los estudiantes encuestados de la Universidad de Sonsonate recibe información acerca de COVID-19 a través de Facebook, a excepción de una persona que afirma no usar redes sociales para ver información de COVID-19 y prefiere hacerlo a través de la televisión. Estos estudiantes dedican entre 1 y 5 horas a ver información de COVID-19 en redes sociales, siendo 1 hora lo más común. También el 85.4% de los estudiantes de la Universidad de Sonsonate considera que la información sobre COVID-19 que se ve en redes sociales es poco confiable y el 63.4% considera que recientemente las noticias falsas se han salido de control por el brote de COVID-19. Otro aspecto a considerar es que ninguno de los estudiantes encuestados piensa que las noticias falsas no existen, lo cual es bueno porque indica que hay un nivel de conciencia respecto a este problema. Los estudiantes de la Universidad de Sonsonate son capaces de identificar hasta 20 noticias falsas sobre COVID-19 al día. Un dato verdaderamente preocupante porque nos indica que existen muchísimas noticias falsas sobre COVID-19 en redes sociales. A pesar de eso, la mayoría manifiesta identificar 3 noticias falsas diarias, por lo que debemos incrementar la capacidad de identificarlas para que de esta manera podamos combatirlas y erradicarlas y evitar la desinformación. El 78% de los estudiantes encuestados nunca ha compartido información de COVID-19 en redes sociales antes de confirmarla en fuentes oficiales, y solo un estudiante afirma haberlo hecho muchas veces. Esto nos puede indicar una tendencia del comportamiento pasado de los estudiantes de la Universidad de Sonsonate y nos ayudaría a tomar decisiones para concientizar al resto de la importancia de compartir información sobre COVID-19 de fuentes oficiales. Además, el 41.5% de los estudiantes encuestados afirma tener amigos o familiares en redes sociales que comparten noticias falsas. El 31.7% no sabe y el 26.8% afirma no tener amigos o familiares que compartan noticias falsas sobre COVID-19. Eso nos ayudaría a conocer un poco sobre el contenido con el que se relacionan los estudiantes de la Universidad de Sonsonate en redes sociales y si este es confiable o no. Cabe destacar que más de la mitad de los estudiantes encuestados dice que con muy poca frecuencia corrigen a la gente sobre la veracidad de una noticia de COVID-19, cuando esta parece ser sospechosamente falsa,
pues solo el 22% afirma proporcionar y verificar la información correcta todo el tiempo, dejando así un 19.5% de los estudiantes encuestados que nunca verifica la información cuando ve que alguien la publica, y tampoco se toma el tiempo de dar a conocer la información correcta a los demás en caso de estar en su dominio. Más del 75% de los estudiantes encuestados de la Universidad de Sonsonate se toma entre 5 y 15 minutos en verificar la información que ve en redes sociales sobre COVID-19 de fuentes oficiales y confiables. También concluimos que el 85% de los estudiantes encuestados piensa que las noticias falsas sobre COVID-19 en redes sociales sirven únicamente para causar pánico y miedo en la población. Y por último, más del 90% de los estudiantes de la Universidad de Sonsonate tiene como mínimo leves conocimientos sobre cómo identificar noticias falsas en redes sociales, dejando una brecha menor al 10% de estudiantes que no tienen la remota idea de cómo identificar noticias falsas. A continuación se mostrarán algunos consejos para detectar noticias falsas. Lee la noticia completa y detente a pensar. Si recibes información a través de una red social, tómate el tiempo para leerlo detenidamente y analiza la información que ahí se plantea. Si tienes dudas, debes buscar la información por tu cuenta. Comprueba tu fuente. Si alguien te proporciona información, averigua de dónde vino esta. Si es de alguna revista reconocida, un estudio de una universidad o una investigación que proporciona todas las fuentes. Busca el titular en Google. Si la noticia es verdadera, es probable que otros medios confiables la hayan reproducido. Si es falsa, puede que algunos sitios de verificación de datos hayan averiguado que es un rumor falso. Busca los datos que se citan. La noticia se apropia de acontecimientos verificables. Si afirma que alguna autoridad dice algo, hubo otros medios que reprodujeron lo que dijo. Trata de indagar hacia lo más profundo con las noticias. Verifica el contexto como la fecha de publicación, ya que sacar una noticia de contexto y divulgarla en una fecha diferente también es una forma de desinformación. Piensa en números. La noticia cita cifras de investigaciones o de otros datos. Búscalos en internet para ver si tiene sentido. Y para finalizar, recuerda que es responsabilidad de todos y todas proporcionar datos correctos a los demás. Evita el sensacionalismo y evita desinformar a la población, ya que haciendo esto solo genera pánico y miedo. Sea un ciudadano responsable.